Un buen día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Padre Santo por este día, Padre bendito, por las bendiciones recibidas, Padre Santo. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia, Padre bendito. Te pido perdón, Padre Santo, por nuestras faltas y nuestros pecados, Padre Santo. Te pedimos, Señor, especialmente, Padre, que nos ayudes en nuestro día, en nuestra vida, Padre bendito, en nuestras aflicciones, Padre Santo, para que tú nos levantes, Padre bendito, de las tristezas y de las necesidades espirituales que podamos tener, Padre bendito. Gracias, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, en este día, para que nos cuides y nos protejas de todo mal y peligro, Padre bendito, y para que nos ayudes, Señor, a seguirte conociendo y a seguir creciendo en tu palabra, Padre Santo, y acercándonos cada día más a ti. Nos ponemos pues en tus manos, Señor Santo, en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. En la historia de David vimos que cuando David quería traer el arca a la ciudad de David, vimos que murió, ¿verdad? Un hombre que intentó sostener el arca porque se iba a caer. Los bueyes tropezaron, los bueyes que la llevaban. Y entonces Usa extendió su mano, ¿verdad? Y entonces murió. Y se preocupó David, entonces ya no quiso llevar el arca a la ciudad de David, porque dijo él que cómo la podría llevar. Y pues vemos que dejó el arca en la casa de Obed-edom, geteo. Y entonces dice ahí, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso a David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y aquí en el libro de Crónicas nos indica cómo. Dice: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y entonces pues les indicó, ¿verdad? Dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Pues reconocía, ¿verdad, David, que no lo habían buscado, no lo habían hecho según la ordenanza de Dios, ¿verdad? Porque ya todo estaba escrito. Entonces dice así: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, pues puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Pues vemos, ¿verdad?, que ya había indicaciones que Dios mandó, dio ordenanzas, indicó bien cómo deberían de haber hecho las cosas, ¿verdad? Entonces todo está escrito en la Biblia. Eso está también aquí en la Biblia, en el libro de Éxodo. Y entonces por eso, de esa manera, debemos nosotros de leer la Biblia, de informarnos y no hacer caso a lo que nos digan las demás personas. Muchas veces nos dicen las cosas bien, ¿verdad? Nos dicen las cosas como están escritas y nos indican bien, pero hay muchas veces que no, que nos dicen según las costumbres de los hombres o según las costumbres que lleva cada persona. Entonces debemos nosotros de acercarnos
y conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no nos pasen cosas que no nos van a gustar, para que no nos pasen desgracias, que luego nos estamos lamentando y pues todo eso casi siempre nosotros no lo buscamos. Nosotros nos ganamos todas las desgracias y muchas veces son consecuencias, ¿verdad? Son consecuencias de nuestros actos. Entonces, para que no nos pase esto como le pasó aquí a David, pues él se sentía responsable, ¿verdad? Porque él era líder, él estaba moviendo el arca y él quería que toda la gente tuviera, ¿verdad? Cerca del arca de Dios, todo su pueblo. Entonces él estaba haciendo algo bien, pero no lo estaba haciendo conforme a la palabra de Dios, no lo estaba haciendo conforme Dios manda. Entonces, no debemos dejarnos llevar, ¿verdad? Por lo que nos digan otras personas o por lo que digan, no, pues es que yo pienso. No, pues es que yo pienso que es así. No, no es yo pienso. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que todo es muy diferente y Dios tiene los motivos, Dios tiene sus motivos para indicarnos las cosas como Él nos las indica. Entonces, así se deben de hacer, como Dios nos dice, ¿verdad? Y luego dice enseguida, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de efod, de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová, con júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Pues dice, ¿verdad?, de que David saltaba y danzaba delante de Jehová Dios. Entonces su esposa Milca lo miró desde la ventana y ella le menospreció, ¿verdad?, en su corazón. Entonces dice, metieron pues el arca de Jehová Dios y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos, ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Pues dice, ¿verdad?, que ofreció holocausto y ofrenda de paz, y a todo el pueblo le repartió, ¿verdad? Les dio un pedazo de carne y una torta de pasas en pan, y todo lo bendijo y lo repartió al pueblo. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Milca a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Milca, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Pues Milca pues le reprochaba, ¿verdad? Porque cómo había quedado, ¿verdad?, como un cualquiera, bailando delante de las criadas de los siervos, ¿verdad? Entonces, a Milca se le hizo mal, pero David pensaba solamente en Dios, ¿verdad?, en darle toda la honra y toda la gloria a Dios, y en que ellos estaban gozosos de que llevaban la presencia de Dios al pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos que muchas veces cuando nosotros disfrutamos de estar en la presencia de Dios, cuando te estás sintiendo bien, cuando sientes a la presencia del Señor cerca de ti, muchas veces haces cosas que a las demás personas se les parece mal o te van a criticar, ¿verdad? Te van a criticar por lo que tú haces, ¿verdad? Cuando disfrutas estar en la presencia de Dios, muchas veces haces cambios en tu vida, porque no es lo mismo estar en el mundo que estar buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios porque, como vemos aquí en la historia de lo que le ocurrió a David, hicieron cambios y todo les salió bien, ¿verdad? Vemos que
que ya llegaron con el arca, pues exitosamente, ¿verdad? Que no ocurrió ninguna desgracia, pero hicieron cambios, ¿verdad? Hicieron cambios para traer la presencia de Dios al pueblo. Entonces, de esa manera nosotros debemos de hacer cambios, pero ¿cuáles cambios? ¿Qué debemos de hacer? Aquí vimos cómo David les ordenó a los sacerdotes que se santificaran y además vimos que el arca de Dios fue cargada en los hombros, ¿verdad? Por los levitas. Y así lo había mandado Dios, a que los levitas cargaran siempre el arca de Dios, porque es cosa santa, es sagrada, ¿verdad? No la pueden llevar en un carro jalando por animales. Entonces, por eso debemos estudiar y no cansarnos de estudiar, ¿verdad? De leer para aprender lo que Dios nos está mandando y que no te importe lo que te digan. Aquí era su misma esposa la que le estaba juzgando y le estaba criticando a David, ¿verdad? Pero él no se dejó llevar por el comentario de ella, sino que dice que lo volvería a hacer y se volvería. Aquí enseguida dice que lo volvería a hacer y que aún se haría más vil, ¿verdad? Si fuera ante los ojos de ella, pero ante Dios sería honrado, ¿verdad? Sería honrado Dios y sería agradable a Dios ante los ojos de Dios porque está honrando y dándole toda la gloria a Dios, ¿verdad? Y dice así, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes tú has hablado. Y Milca, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pues vemos, ¿verdad?, que como ella menospreció a Dios, pues Dios no la bendijo con hijos. Y pues así de esa manera nosotros debemos de hacer, que estar bien seguros que queremos estar bien con Dios y estudiar para saber lo que Dios está mandando y hacer esos cambios, ¿verdad? Hacer esos cambios para tener éxito en nuestra vida y en nuestras actividades y en lo que queramos emprender, ¿verdad? Pero siempre en los caminos del Señor. Y dice enseguida, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pues decía el rey, ¿verdad?, que él habitaba en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Pues él se sentía a lo mejor que estaba, que no era digno, ¿verdad?, del arca de Dios, que estuviera entre cortinas, entonces el profeta Natán le indicó que hiciera lo que él estuviera en su corazón, ¿verdad? Porque Dios, pues se merece todo lo mejor y David se lo quería dar, ¿verdad? Pues tenía algo en mente. Y entonces dice enseguida, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Pues decía, ¿verdad?, que al anochecer vino palabra de Dios, ¿verdad? Vino palabra de Dios al profeta Natán. Y dice que Dios le dijo que él nunca había habitado en casa, ¿verdad? Que siempre había habitado en tiendas y en tabernáculo desde que sacó a los hijos de Israel. Y le preguntaba que si había David de edificarle casa a donde yo more, que Dios le preguntaba, ¿verdad?, que le dijera a David que si acaso él les había pedido a alguno de sus profetas
de que si les había dicho a alguno de sus profetas de que por qué no les había hecho casa de cedro. Entonces, dice enseguida, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le afligirán, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Pues vemos, ¿verdad?, que Dios le decía una vez más, David tenía buenas intenciones, ¿verdad?, de hacerle una casa, pues a lo mejor un poco más digna, ¿verdad? No podemos decir digna, pero un poco más digna, ¿verdad?, para que habitara Dios. Entonces, Dios le dijo que si él le edificaría casa, que si alguna vez a alguien de sus siervos le había pedido que le edificara casa, entonces pues la respuesta era no, ¿verdad? Y entonces ya Dios le indicó que después de él, después de David, levantaría uno de su mismo linaje, de su descendencia, levantaría uno que le edificaría casa a su nombre, ¿verdad? Entonces, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que hasta el momento estaba siguiendo toda la palabra de Dios, todo lo que Dios le indicaba, que pues él tuviera conocimiento, ¿verdad? Estaba siguiendo todo lo que Dios mandaba, con un corazón noble y bueno conforme pues al corazón de Dios. Pero Dios no quería que David le hiciera casa, ¿verdad? Dios no quería que él hiciera casa, y era otra buena intención que David tenía, ¿verdad?, de hacerle casa para Dios. Pero él le dijo que él no lo haría, que lo haría su hijo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo pues Dios, muchas veces no podemos conocer, ¿verdad?, lo que Dios manda, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Pero aquí David, él trataba de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces, pues, trataba de pedir orientación de Dios, ¿verdad? Que preguntaba a Dios si debía, por ejemplo, cuando estaba en las guerras, le preguntaba a Dios si debía salir a la guerra o no debería salir. Y entonces, pues, casi siempre, ¿verdad?, él hacía todo lo que Dios mandaba mientras él tenía conocimiento. Y ahora Dios le estaba indicando que él no le hiciera casa, que su hijo se la levantaría. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, conocer la voluntad de Dios para no equivocarnos, ¿verdad? Y tenerlo en cuenta cada día, porque el mundo nos va llevando hacia otros caminos y muchas veces, desgraciadamente, nos olvidamos de Dios y de su voluntad. Hay que regresar al camino de Dios,
Pues hemos cometido errores, pedirle perdón, ¿verdad? Arrepentirnos de corazón por nuestros errores y Dios nos va a guiar. Él nos va a guiar porque Dios sigue hablando. Así como hablaba con David, Dios sigue hablando, pero nosotros no lo escuchamos, ¿verdad? Muchas veces no lo escuchamos y muchas veces no sabemos qué dice, qué quiere decir Dios para nosotros, para que nosotros hagamos. Otras veces lo sabemos y lo ignoramos, ¿verdad? No lo hacemos aunque lo sabemos. Entonces, si queremos evitarnos problemas, muchas veces tristezas y aflicciones, hagamos la voluntad de Dios que está aquí en su bendita palabra, ¿verdad? Hay que seguir estudiando y personalmente tener una relación con Dios. Cada uno personal. Pues este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.